Ahí, ¿cómo están? ¿Se está viendo ahí? Esto vamos a sacar para afuera. Eh, ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? Viernes pasado, ¿se acuerdan o no? Nodos. Sí, vamos a ver nodo hasta el fin de semestre. Ah, una cosa. Próxima semana me gustaría que tuviéramos pruebas y laboratorio evaluado. ¿Cómo están de carga? Profe, la próxima semana no hay clase. ¿Por qué? Es la semana de receso. Gracias por avisar en esto. Entonces no hagamos pruebas la próxima semana. La subsiguiente, ¿ya? ¿Les parece? Porque tenemos que tratar de ponernos al día con las notas y todo, ¿ya? Eh, Eso, pues yo les mando ahí cuando corresponda. Ya. Eh, Estuvimos viendo nodos, pero ¿qué tipo de nodos? Teníamos acá, no sé si están viendo bien, teníamos, se pierde. Teníamos acá estos objetos que le llamábamos nodos y que los nodos tenían una propiedad llamada siguiente que era capaz de apuntar a distintos nodos, ¿ya? Y armamos acá una cadena de nodos, ¿no es cierto? Que de siguiente en siguiente apuntaba a nuevos elementos, ¿cierto? Y lo que hicimos ya eh, el viernes pasado es crear otro objeto que se llamaba lista simple. Y esta lista simple, la vamos a hacer de otro color, teníamos un objeto lista simple que almacenaba un primero, oye, que se le fue, almacenaba un primero y un último. Y ese primero apuntaba al primero de esta lista de nodos y ese último apuntaba al último de la lista de nodos. ¿Cierto? Y lo manejábamos con un objeto distinto, con un objeto que tenía esta capacidad de eh, apuntar a otros objetos. ¿Ya? ¿Se acuerdan hasta ahí o no? ¿Ya? Entonces, era este objeto, lista simple, el que tenía la capacidad de colocar otro al final, colocar nodos al principio y el último que hicimos es agrega en cualquier parte, la capacidad de agregar un nodo acá y que estos se reescriban a nuevos objetos. Hicimos eso. ¿Ya? Ahora, de lo que, de lo que le estoy leyendo en el chat a algunos, esto que está acá se está empezando cada vez a poner más complicado. ¿No es cierto? Tenemos una clase nodo y tenemos una clase lista simple que cada vez va teniendo más elementos y más complicación, entre comillas. Agrega primero, agrega último. Tenemos que incorporar el eliminar, tenemos que incorporar el, no sé, po, buscar, qué sé yo. ¿Ya? Y nuestro programa recién parte acá, donde tengo mi objeto útil, que en este caso son los gatos, y donde creo una lista simple de gatos. Pero, entre comillas, nuestra aplicación, nuestro programa, la tarea, el laboratorio, parte acá abajo.
Todo lo de arriba solamente lo estamos creando para poder manejar listas simples, que después van a ser listas dobles, después van a ser pilas, van a ser colas, van a ser árboles, y todas estas clases que están acá, por ejemplo, la clase lista simple, que tiene casi 40 filas de código, eh, la podemos necesitar para otras veces, ¿ya? Y cada vez la vamos a hacer más grande y más complicada. Entonces, lo que yo quiero hacer primero, antes de seguir trabajando en esto, es crear una... es sacar los nodos hacia afuera, para que cualquier programa lo pueda llamar. Y ahí vamos a crear una referencia al objeto. ¿Ya? ¿Se entiende lo que quiero hacer o no? Quiero sacar el nodo y la lista simple para afuera, a otro archivo, cosa que después yo la pueda llamar y mi programa sea esto. Esta es mi lista de gatos. ¿Ya? ¿Se entiende lo que quiero hacer? ¿Ya? Yo voy a crear un nuevo documento, que a este le vamos a poner de nombre, a poner clase nodo, le voy a poner 2002. Pensando que todos los semestres hago el mismo ejemplo, pero quedan todos distintos. Entonces, al menos el de esta versión va a ser del año 2020, segundo semestre. ¿Ya? Esto está vacío. Y lo que yo voy a hacer ahora es, voy a seleccionar esto y, vamos a ver si me resulta, lo pegué acá. Entonces, este archivo, clase nodo 2002, solamente contiene los objetos que tratan a las listas y a los nodos y después los árboles, los grafos, lo que alcancemos a hacer. Entonces lo vamos a dejar en un documento aparte. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas de esto, de lo que estamos haciendo? ¿Alguien que me diga algo? Profe, la prueba, ¿qué día sería después de la vuelta de la semana de receso? ¿Lunes o viernes? Dejémosla para el viernes. ¿Qué día está mejor para ustedes? No he visto lo... Pero yo creo que el viernes sería mejor, profe. ¿El viernes? Yo no tengo problema, díganme ustedes. Y hacemos también laboratorio con notas. ¿Ya? Ya. Entonces, Profe, consulta, ¿y dime, el laboratorio podría ser en la misma modalidad del anterior? Que los que teníamos laboratorio el jueves, se adelanten, ningún problema. ¿sí? Sí, ningún Y se problema. entrega, se Sí, entrega tienen los mismos días y todo. ya bacán. Y se sube, los que no puedan asistir presencialmente, igual se sube el video que hace Felipe y queda disponible para los que lo puedan ver después. ¿Están viendo los videos, no? ¿Alguien los ve o hago el loco subiéndolo? Ya. Esta es nuestra clase nodo, que aquí no vamos a colocar ningún programa. ¿Ya? Simplemente le coloqué este extra acá abajo. Porque si yo, por error, ejecuto la clase nodo, me va a decir, esta es la clase. Para acordarme de que estoy ejecutando algo que no tengo que ejecutar. ¿Ya? Si el nombre del documento, si el nombre de ejecución es main, esto es código de Python,
Si eso es cierto, voy a decir esta es la clase. Esto para que no se ejecute este código. ¿Ya? Ahora, acá, estábamos acá, ¿no es cierto? Este es nuestro documento. Voy a borrar ese código. ¿Ya? Y aquí inmediatamente empiezo a tener fallas porque no existe nodo, no existe lista simple. Entonces tengo que decirle from clase nodo 2002 import nodo y lista simple. ¿Ya? Con eso, lo que yo hago es clase nodo 2002 importar. Entonces, si ejecuto from clase nodo, esto está bien. Form. Ay, perdón. From clase nodo import eso. ¿Ya? Con esta línea estoy diciendo a la Python, ojo, ábrase el archivo clase nodo 2002 y tráigase para acá el objeto, la clase nodo y la clase lista simple. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Entonces mi programa solamente va a tener lo que corresponde al programa mismo. Y los nodos están acá afuera. Están en otro documento. ¿Ya? Eso es lo que ocurre acá. ¿Se entiende, no? Yo estoy llamando las clases que están en otro lado. Y eso me va a permitir ahora tener nuevos... aquí voy a guardar como... clase 14. Vamos a seguir con lista simple. ¿Ya? Eso me va a permitir tener todos mis objetos acá ordenados, los que son específicos de estructuras de datos. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en las pruebas y en los laboratorios? ¿Ya? Yo no les voy a pedir en una prueba o laboratorio, oye, ¿cómo se hace agregar el último? ¿Cómo se hace? Créame una lista simple, porque tendrían que programar todo esto. Y ya lo tienen. Las pruebas y laboratorios siempre van a ser aplicando listas simples, colas, pilas, según lo que se tenga. ¿Ya? Va a ser aplicación. Con lo cual ustedes pueden importar el archivo. Si tienen que hacer un laboratorio, pueden ir a la carpeta donde están estos documentos, bajan la clase nodo y la pueden usar. Lo usan como si lo hubieran programado ustedes. Y lo que se les va a evaluar es por el resto. El uso de esa clase de lista simple. ¿Se entiende? A mí me interesa que se queden con más o menos cómo se construye y cómo se usa. Pero se va a evaluar el cómo se usa. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Preguntas de esto? Porque todo el resto del semestre vamos a estar trabajando con el import. ¿Ya? Y vamos a tener, en otro lado, vamos a estar trabajando los nodos por sí solos. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya. Y acá teníamos que creamos nuestra lista simple y teníamos ya funcionando el agrega último, teníamos ese agrega primero y el agrega en cualquier parte, que aquí uno definía la posición de cuándo podía yo agregar ese gato. ¿Se entiende? Ya. Y si ejecuto, ahora esto funciona y aparece la cantidad de gatos y toda la historia. ¿Ya? ¿Se fijan? El len no está programado acá, está programado acá afuera, ¿ya? En el constructor de la lista simple.
¿Ya? ¿Preguntas que tengan? Ya. Agreguemos otro que puede ser interesante. Agreguemos la capacidad de recuperar un nodo al azar. ¿Ya? Si tengo una lista simple, ¿cuál será la mejor manera de recuperar un nodo al azar? Profe, ¿puedes repetir la pregunta, porfa, que se me cortó? Quiero agregar un método para decirle a la lista simple, devuélvame cualquier nodo de la lista. ¿Cómo puedo hacer eso? Si yo quiero decir, no sé, pues, print lista gato punto random punto nombre. Esto día no va a funcionar porque no está programado, pero si yo quisiera hacer eso, imprimir el nombre de un gato aleatorio, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Dónde tengo que hacer esos cambios? Este random, tal cual como está, depende de lista de gatos. O sea, yo necesito crear acá un def que sea random. ¿Ya? No, es acá. Def random. Y este solo se tiene a sí mismo y no recibe nada más. ¿Ya? Y este método tiene que ser capaz de retornarme un gato al azar. O un nodo al azar. Ahora hay una lista de gatos, pero después podría ser otra cosa. ¿Cómo podría yo recuperar uno al azar? ¿Qué proceso tengo que hacer? ¿Un for, profe? Un for perfecto. ¿Un for de qué? De la lista de la lista simple. Ya. ¿Y ese for cuántas veces va a funcionar? Una vez, ¿Una vez? O sea, siempre sale el primero. pero es que es al azar, po. Por eso, po. Y si el for funciona una vez, un ciclo, ¿cuántos elementos voy a recuperar? Profe, y con el ciclo while, A ver, ¿sirve? acordémonos que tenemos nuestra lista, ¿no es cierto? Y acá en alguna parte va a haber un método que dice random. Y ese random tiene que recuperar cualquiera de estos, ese, alguno de esos, y supongamos que este fue al azar, tiene que devolverlo. Y devolvérselo a quien lo llamó. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo elijo uno al azar? Si lo hago con un ciclo, ok, puedo partir del primero y de ahí avanzar al segundo, al siguiente, al siguiente, al siguiente, pero ¿cuánto? ¿Cuánto tengo que avanzar? Si quiero que sea al azar. Todo el largo de la lista, po, ¿no? Pero tiene que ser con un azar. Entonces, para eso voy Ya. acá a... No puedo hacer azar si no tengo la librería de azar importada. ¿Ya? Primera cosa. Y segunda cosa, yo voy a decir acá lo que ya habíamos hecho antes. Actual es igual a self.primero.
y después le voy a decir efectivamente for ¿qué vamos a hacer? For post in range de random.randint de self.len. ¿Ya? Y simplemente lo que tengo que hacer es actual es igual a actual punto siguiente. Eso es lo que tengo que hacer. Hago un for que se repita según el range de algo, y ese algo es la posición al azar. Y esa posición al azar según el largo de esa lista. ¿Ya? Y una vez que esto termina, retorno el actual que tengo. Actual partió del primero y por cada ciclo for avanzó al siguiente. Y después retorné en donde iba. ¿Ya? Si yo guardo acá, aquí ya puedo ejecutar. Y si todo sale bien, me dice no, no hay nombre. Función no tiene nombre. Random.nombre. Lista gato random. Déjame ver ahí. Ya, ahí están objetos. Son objetos distintos y acá. Ya, ¿en qué estamos fallando? Punto. Es que profe, cuando usted está definiendo la clase de gato, dice que como que no está seleccionado el nombre. No, me dice que lo que se está retornando no tiene el atributo nombre. ¿Ya? Aquí parece que se está llamando al objeto random. Y creo que ahí estamos con un problema. Déjame decir azar. Y acá, en vez que se llame random, porque random también es el nombre de la librería completa. Déjame ver si por ahí arreglamos. Este se llama azar. Y si ejecuto, tampoco tenemos nombre. Déjame, voy a ver. ¿Qué podemos estar topando? ¿Quién se le ocurre?
Estoy mirando acá materia. Self.len, random, randint, range, el siguiente es un actual. Solo para asegurarse de eso, le voy a decir que el azar sea de 0 hasta el largo. Aquí -1, solo para probar. Si ejecuto acá, no tengo nombre, actual.nombre. Lista gato. Ah, ya, ahí sí que sí. Azar no es una propiedad, es un método. Por eso exigía tener el paréntesis. ¿Ya? Y ahí estaba cayendo todo. ¿Ya? Esto me devuelve un elemento al azar y aquí visualizo el nombre. Y cada vez que lo ejecuto, Garfield, lo que está antes del 5 es el que importa. Misifus, Félix, ¿no es cierto? Está antes del 5. Ahora me tiro nube. ¿Ya? Si digo in range 100, imprimo 100 gatos al azar. Entonces aquí debería estar Garfield, está Tom, está Misifus, está Nube, está Félix. ¿Ya? Cada vez que yo ejecuté eso, me tiraba un gato distinto. ¿Ya? Entonces aquí estaba el objeto azar, que me devuelve uno cualquiera. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? Ya. Veamos ahora cómo podemos armar la capacidad de borrar. ¿Ya? Yo puedo querer borrar gatos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Cómo podría ser un borrar? ¿Alguna idea de cómo hacer eso? Preguntó para borrar, ¿cierto, profe? ¿Sí? ¿Cómo podría ser un borrar? Eh, Primero tenemos algo que nos busque como un buscador, por decirlo así, para Hagamos hacer. que lo que pasa es que, a ver, efectivamente yo puedo borrar en Python, si tengo una lista o un diccionario, puedo querer borrar un elemento por el nombre del diccionario. Pero acá tenemos objetos, y no es como que quiero borrar a Garfield. ¿Qué pasa si quiero borrar eh, no sé, po, el que come whiskas? ¿Ya? Yo podría querer borrar uno de esos. ¿Ya? Entonces, yo creo que tratemos de construir dos borrados. El borrado por objeto y el borrado por posición. ¿Ya? El borrar por posición es decirle quiero borrar el tercero de la lista. Pero programemos también el borremos a Garfield. ¿Ya? Veamos el primero. Ese de nuevo tiene que ser parte de la lista simple. ¿Ya? Entonces,
Tenemos el azar, lo voy a hacer acá. Def, borra. Siempre tenemos el self. Y la posición a borrar. ¿Ya? Primera cosa que me voy a preocupar, en post va a venir un número, y ese número tiene que estar dentro del rango de la lista. Entonces, if 0 menor o igual a post menor o igual self.len. ¿Ya? Si eso es cierto, ¿qué significa? Que esta variable post es mayor o igual a 0 y menor o igual al largo. No puedo querer borrar el -3 o el infinito. Si eso, eso tiene que cumplirse para que yo pueda borrar eso. ¿Ya? Veamos, ¿se entendió, no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero borrar el primero? Entonces acá, if post es igual a 0, veamos la pizarra. Si yo quiero borrar el primero, déjame, voy a hacerlo de nuevo. Si tengo mis nodos siguiente, siguiente apunta para acá, y después tengo mi lista simple, que tiene un primero que apunta para acá, tiene un último que apunta para acá. Si quiero borrar el primero de la lista, ¿qué tengo que hacer? Del punto de vista de los vínculos. ¿Cuál es el proceso que tengo que hacer acá para lograr borrar acá? Lo que pregunta Ernesto. Si tengo ese gráfico, ¿cómo puedo hacer para borrar el primer nodo de esa lista? ¿Ya? Lo que tengo que hacer es, yo no puedo llegar y borrarlo. ¿Ya? No puedo llegar y borrarlo. Lo que dice Ernesto, sí, eventualmente va a haber un del, pero no puedo llegar y borrarlo. Porque ¿qué pasa? Si llego y lo borro, Profe, y hacer como una especie de respaldo, digamos hay que que... hacer un respaldo, hay que hacer algunas operaciones previas. Ah, Si bueno. llego y lo borro, como dice Ernesto con el del, me ocurre esto, de que el primero apunta a algo que ya no existe. Por lo tanto, todos estos elementos de la lista los pierdo, porque no tengo cómo llegar al primero. ¿Ya? ¿Se entiende el problema, no? No puedo llegar y borrar. Tiene que estar todavía ahí esto listo. ¿Ya? El proceso que hay que hacer es crear una variable que se llame objeto a borrar, que apunte a lo mismo que apunta el primero, o sea, acá. ¿Ya? Acto seguido, actualizo el primero al siguiente del primero. ¿Se entiende, no? Todavía existe este objeto. Y después que ya reapunté el primero de la lista, puedo efectivamente borrar el objeto. Ese es el proceso. En 3 etapas. Genero este respaldo y después
actualizo el primero y después borro el objeto. ¿Ya? Entonces, si posición es 0, yo voy a decir objeto que quiero borrar es igual self.primero. Después voy a decir self.primero es igual al objeto que quiera borrar, punto siguiente. Ese objeto que quiero borrar todavía no lo borro, ¿ya? Pero quiero que el primero ahora sea a lo que apunta el primero. O sea, es el segundo en la lista. Y una vez que eso ocurre, puedo borrar el objeto que quiero borrar. ¿Se entendió, no? Tengo mi lista. Si quiero de nuevo borrar el primero, yo tengo que crear una variable que se llama objeto a borrar, que apunta al primero. Acto seguido, actualizo el primero para el siguiente del objeto a borrar. O sea, esto, perdón, se apunta acá. Y como tercera etapa, borro el objeto que quiero borrar. Y eso queda así. ¿Se entiende, no? Con eso pude borrar el primero de la lista. Voy a deshacer para que esté entero esto. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? ¿Estamos claros, no? Con eso puedo borrar el primer elemento de la lista. ¿Ya? Esto lo podemos probar, a ver. Guardar acá. Y acá imprimí al azar, qué sé yo. Esto lo voy a sacar nomás. Voy a dejar comentado. Este ciclo que está acá es el que los muestra a todos. Voy a poner acá. Oh, ¿no es cierto? Si yo ejecuto, me aparecen todos los gatos. Nube, Garfield, Tom, Missy Fuzz, Félix. Pero ¿qué pasa si antes de eso borro el primero? Lista gato punto borra el primero. Si ejecuto eso, el primero de esta lista es nube, ¿no es cierto? Si lo ejecuto ahora y todo sale bien, no borro ni una cuestión. Borra uno, perdón, borra el cero. El cero es el primero en la lista. Nadie me dijo nada. Y ahora nube no existe. ¿Ya? Efectivamente pude borrar ese objeto de la lista. ¿Ya? Cuando puse borra uno, esto era verdadero, pero esto fue falso. Por eso llegó y pasó y no hizo nada. ¿Ya? Veamos cómo seguimos con el resto de casos. Ándale. Ahí. ¿Qué está tan mal esto? Ah, está. Ahí. Uy, pero qué terrible. Está muy lento este computador. Ya. Caso contrario, ¿qué tengo que hacer? Si yo quisiera borrar el segundo, o sea, el que está en la posición 1, ¿qué tengo que hacer?
Ay, nos falta una cosa. Después de borrar, en alguna parte de esto hay que colocarle self.len menor igual a 1. ¿Ya? Con eso estoy descontando elementos borrados del largo. Ya. ¿Cómo puedo borrar el segundo elemento? ¿A quién se le ocurre? Si yo quiero borrar el primero, este es el 1, 2, perdón, el 0, 1, 2, 3, ¿ya? Lo que dice Ernesto, hacer el siguiente del siguiente, ya, va para allá. Lo que dice Ernesto está bien. Pero eso hay que armarlo en algún ciclo, ¿ya? ¿Cómo se hacen los ciclos en listas? Usando el actual, ¿no es cierto? Y vamos avanzando, igual como hicimos el azar, tenemos que ir avanzando desde el primero en adelante, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es generar un actual que parte del primero y después que esto avance en un for, la cantidad de pasos que necesito hasta llegar al elemento que quiero borrar. Una vez que sé qué elemento quiero borrar, tengo que actualizar los enlaces, ¿no es cierto? Para después efectivamente borrar el objeto que yo quería borrar. Y ahí esta lista quedó ahora con 3 elementos. Y este ya pasa a ser el elemento 2. Este es el proceso que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, primera cosa que tengo que hacer es crear un actual. Self. Primero, ¿no es cierto? Y de ahí tengo que avanzar tantos elementos como posiciones. For p in range de pos menos 1. ¿Por qué esto? Porque quiero quedar casi hasta el final. Voy a avanzar hasta el anterior al que quiero borrar. ¿Y cómo avanzo? Actual es igual a actual punto siguiente. Con eso voy a ir avanzando el actual. Ahora, el actual es el anterior al que yo quiero borrar, porque aquí está con menos 1. ¿Ya? Entonces, mi objeto a borrar es el siguiente del actual. Es el que quiero borrar. ¿Ya? Ahora, significa que yo ya estamos en esta etapa. Actual estaría después del for apuntando al anterior que yo quiero borrar. Aquí mi víctima va a ser este. ¿Ya? Va a ser más atrás. Va a ser ahí. Ya. Supongamos que el que yo quería borrar. Este es el que yo quiero borrar. Entonces, actual quedó hasta acá.
Entonces, creo otro objeto que se llama objeto borrar, que es el siguiente del actual, o sea, apunta a este. ¿Ya? Después lo que tengo que hacer es actualizar que el siguiente del actual apunta al siguiente del que quiero borrar. Y recién ahí puedo borrar el objeto. ¿Ya? Entonces, voy a decir objeto igual a actual punto siguiente. El actual, que es el anterior que quiero borrar, punto siguiente, ahora va a apuntar al objeto que quiero borrar, punto siguiente. ¿Ya? Con eso hice el enlace bypassando el objeto que quiero borrar. ¿Ya? Y aquí en rigor, yo ya puedo decirle del objeto a borrar. ¿Ya? Y en ese momento lo puedo borrar. La única salvedad que hay que tener, Carlina pregunta a la asistencia. A ver, le mando la asistencia. ¿Ya? Ahí está la asistencia para que se anoten. Ya. La única salvedad que hay que tener acá es que si estoy borrando el último, tengo que actualizar el último. ¿Ya? Entonces, if en esa lista el último es igual al objeto que quiero borrar, si eso es cierto, actualizo self.último al actual, que dijimos que el actual era el anterior al último. Esa es la única salvedad que deberíamos tener. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Es solamente definir quién apunta a qué, que después queda armado en una rutina que es reutilizable, básicamente. ¿Ya? Anótense en la lista los que están, los que se cambiaron de clase. ¿Ya? Probémoslo. Voy a guardar acá. Anda. Aquí. Lo que pregunta Ernesto, si queremos borrar el último, también tendríamos que hacerlo como el primero. Y cuando uno llega al último, significa que avanzó en este range casi hasta el final. ¿Ya? Y se ejecuta el borrado. Lo único que hay que hacer, que mi lista simple también tiene una propiedad que se llama el último, por eso se actualiza. ¿Ya? Entonces, aquí estoy borrando el 0. Si yo digo borrar el 1, ese debiera ser, si no me equivoco, debiera ser Garfield. Si ejecuto, ahí se borró Garfield. ¿Ya? Si digo borrar 4, debiera ser Félix. ¿Ya? Y aquí ya no aparece Félix. ¿Ya? ¿Se entiende, no? O sea, tengo un borrar por posición que borra cualquier cosa. Si quiero borrar el 14, no debiera borrar ninguno. ¿Ya? Y ahí están los 5 gatos de la lista. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan?
¿Ya? Y esto cada vez va quedando más equipado. ¿Qué más nos puede faltar en esta lista? Tenemos contar, tenemos insertar, tenemos borrar, podemos listar esta lista. ¿Qué más podemos hacer? Ya. Eh, si estamos claros con esto, podríamos trabajar ahora en la lista doble. Jorge pregunta ordenar. Eh, el punto de ordenar es ¿en base a qué? ¿Por nombre? ¿Por comida? ¿Por edad? ¿Por carrera? ¿Por qué? Como que el ordenar no es tan evidente acá. ¿Ya? Es buena acotación. Yo creo que uno siempre quiere ordenar, pero no es tan obvio cómo yo quiero ordenar objetos. ¿Ya? Por eso que no lo he puesto. ¿Ya? Ya. Veamos cómo podemos pasar a listas dobles. ¿Se acuerdan cómo son las listas dobles? Profe, Dime. es una lista dentro de una lista, era una lista doble, ¿cierto? No, ¿O es no? lista doblemente enlazada. Listas enlazadas es esta, ¿no es cierto? Y, perdón, y la doblemente enlazada es otra lista. Ándale. Tengo los nodos. La lista simple es la que apunta a un siguiente. La lista doblemente enlazada es la que yo puedo también tener un anterior. Y puedo avanzar y retroceder dentro de esa lista. Porque ahora hemos hecho todo de poder avanzar, pero no tenemos la capacidad de retroceder. ¿Ya? Hemos trabajado con el siguiente, pero no hemos trabajado con el anterior. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá yo voy a crear otra clase que se llama nodo doble, nodo D, que hereda nodo. ¿Ya? Tengo su constructor que recibe solamente a sí mismo. Y vamos a tener, como estamos heredando nodo, tenemos que llamar al init del nodo padre, en el fondo. No le vamos a mandar nada. Y vamos a crear, me equivoqué ahí, vamos a crear una nueva propiedad que se llama anterior, que también parte en nada. Entonces el nodo doble va a tener un siguiente y además va a tener un anterior. Esa es la gran diferencia que tiene el nodo doble. ¿Ya? ¿Estamos?
Y ahora, también tenemos que crear una clase para lista doble. ¿Ya? Y aquí, lista simple, o sea, lista doble va a heredar a lista simple. ¿Ya? Y también la voy a copiar entera. Ya les voy a explicar por qué. Entonces acá abajo class, lista simple, y acá abajo class, lista doble, que hereda a lista simple, y dentro del init tengo que llamar a lista simple punto init. ¿Ya? Esto aquí ya no corre. A ver, ¿qué es lo que acabo de hacer? Tengo creada una lista, una clase que se llama lista doble, que hereda lista simple. Significa que todos los métodos de arriba, el primero, último, len, qué sé yo, esos están disponibles para todos. Pero acá estoy sobrecargando, agrega último, agrega primero, agrega cualquier parte, borra. Todos esos los voy a sobrecargar, porque tengo que modificarlos. ¿Ya? No se van a comportar igual, dado que tengo que mantener los enlaces en los dos lados funcionando. ¿Ya? Hicimos la pega de agregar un elemento, pero si agrego otro en una lista doble, tengo que trabajar con el siguiente y tengo que también actualizar el anterior. ¿Ya? Y esto es de el objeto lista doble, que tiene un primero y tiene un último. Esto es igual que antes. Pero si agrego uno al final, ese nuevo objeto que yo voy a crear acá, tengo que actualizarle el siguiente, a ver, el siguiente, y actualizar también el anterior. ¿Ya? Para después actualizar el último, en este caso. ¿Ya? Entonces, por mucho que tomé grandes elementos de la lista doble, tengo que actualizar algunos. ¿Ya? Por eso están escritos acá, en lista doble están escritos todos estos elementos porque hay que sobrecargarlos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo qué cambios tenemos que hacer para poder crear esta lista doble. Si agrego el último, sabemos que si no hay nada, el primero es el último y chao. Es todo lo que hay. ¿Ya? Si hay más nodos, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? El siguiente del último es el nuevo, ¿no es cierto? Y el nuevo que está llegando, el anterior de este nuevo va a ser el, el último que teníamos. ¿Ya? Y el último se actualiza el nuevo. Esta fue la única línea nueva que tuvo. Definir que el anterior del que está llegando, que es el nuevo, va a ser el último que había antes. Y el último que había en la lista lo actualicé al nuevo que viene llegando. Ese es el cambio que hay que hacer ahí. ¿Ya? Cuando estoy agregando el primero, ¿qué cambio se le ocurre que tengo que hacer?
Si la lista está vacía, llamo agrego a último, que sabemos que funciona. Pero si hay más nodos y estoy agregando al primero, ¿qué cosa tengo que hacer? El siguiente del nuevo va a llamar al primero de la lista. ¿Ya? Después vamos a decir, le voy a decir, self primero es el nuevo, eso ya estaba. Y aquí viene una línea más complicada. Le voy a decir, self punto primero punto anterior es el nuevo que está llegando. ¿Ya? Si hay preguntas, por favor, díganme. A ver, y de nuevo, esto está quedando complicado, pero la clase nodo la pueden usar, como si lo hubieran programado ustedes. ¿Ya? En la agrega, toda esta parte de arriba ya sabemos cómo es y funciona bien. Si estoy llamando a agrega y no es nada, se va a llamar agrega último. Si estoy agregando la posición 0, va a llamar agrega primero. Si estoy más allá del largo, va a llamar agrega último. Y esto es para cualquier otro caso, donde igual tengo que avanzar y todo. ¿Ya? Aquí dije que el siguiente del nuevo es a donde estaba el siguiente del actual. Nuevo punto anterior es el actual. Actual punto siguiente es el objeto. Y aquí falta otra línea de aquellas. Actual punto siguiente punto anterior es el nuevo que va llegando. ¿Ya? Vámonos al borrar. Y aquí ya lo vamos a poder probar. Si estoy borrando el primer elemento de la lista, yo tengo que actualizar esto como una cosa distinta. Si quiero borrar este anterior que apuntaba a algo, tengo que decir que apunte a nada. Eso es como lo único que distinto que tiene esta. ¿Ya? Si estoy borrando el primero. Entonces, objeto siguiente, self. Primero punto anterior es nada. Ya. Y si no estoy borrando el primero, tengo que avanzar. Y hago este ciclo for. ¿No es cierto? Objeto a borrar es el actual siguiente. Actual punto siguiente es el siguiente del objeto. Y aquí tengo que agregar una cosa nueva. Que actual punto siguiente punto anterior
es igual a actual. ¿Ya? En estas dos filas actualicé las flechas en el caso que quiera borrar uno que está en medio. ¿Ya? Yo tengo el actual apuntando y cuando yo lo actual apunta al anterior a borrar, porque yo el que quiero borrar es este. Y lo que ocurre ahí es que yo actualizo estas dos filas. Con eso elimino el objeto. ¿Ya? ¿Cómo lo probamos? Fácil. Voy a hacer que esto sea una lista doble ahora. Lista de gatos es lista doble. Ah, y aquí tengo que importar a nodo doble y a lista doble. Y voy a hacer que gato ahora sea con nodos dobles. ¿Ya? Entonces si ejecuto, no voy a ver ninguna diferencia. ¿Ya? Ahí están los 5 gatos porque estoy borrando el 14. Pero lo que puedo hacer ahora es partir del último y avanzar en base a los anteriores. Con eso va a avanzar, si todo funciona, de atrás para adelante. No tiene anterior, actual, punto anterior. Dijimos en los nodos. Ah. Mira, y me alcanzó a mostrar todos como que lo hizo una vez más. Partimos del último. Objeto gato no tiene anterior. Se fijan que esta es la ejecución anterior, que parte de nube y termina en Félix, y aquí efectivamente están ahora de atrás para adelante. ¿Qué problema puede ser este? Gato no tiene anterior. Ahí es uno menos. Quiero ver dónde está el problema. Nodo doble. Lista doble, nodo. Algo que estemos haciendo mal acá. Actual igual a actual.
A ver. Solo para probar. Gato no tiene anterior. Ah, nodo doble. Ahí sí. Estamos mal usando la herencia. Ahí. Está funcionando bien. Estábamos heredando nodo doble, pero estábamos llamando al constructor del nodo normal. Ese era el problema que tenía. ¿Ya? Y ahí me muestra a los gatos de atrás para adelante. ¿Ya? ¿Estamos, no? ¿Preguntas que tengan? Perdón que me haya enredado con eso, pero preguntas que tengan. Recién, no sé si se dan cuenta, en nuestra clase nodo tenemos ya, ¿cuánto? 150 líneas de código, pero que solamente contiene a la lista simple y la lista doblemente enlazada. ¿Ya? Nos falta la lista circular simple y doble, y después nos va a faltar pilas, colas y árboles, y ahí ya es toda la materia. Y todo eso se va agregando acá a nuestra clase nodo. ¿Ya? Entonces, es un archivo que tienen que poder bajar y quiero que traten de bajarlo para que lo empiecen a usar y practicar, porque lo vamos a usar en laboratorio y también lo vamos a usar en las pruebas. ¿Ya? Entonces tienen que poder usar el llamado al borrar, al agregar y qué sé yo. ¿Se entiende? Oigan, nada, pues quedamos con, tenemos semana de receso y después toca eh, control el otro viernes, ¿ya? Entonces, probablemente el lunes hacemos repaso y vemos la materia y todo, ¿les parece? ¿Se anotaron todos en la lista o no? ¿Están? Ya, quedemos hasta acá entonces, ¿les parece? Ya, pues que estén bien.